¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Buenos días, Quique. Nuestra Muy chef bien, estrella. muchas Mi sección gracias. favorita, mi Lore. ¿Verdad? Sí, Oye, ¿por qué vámonos. será? ¿Por qué Aparte, el será? día de hoy, la verdad, está buenísima la receta. Estos antojitos que a muchos ciudadanos capitalinos nos gustan mucho, ¿no? Así es. Todo este tipo de quesadillas, de sopecitos. Y el día de hoy, pues son panuchos que tienen algo por ahí, ¿no? De parecido. Así es, Quique, y además, digo, de ser antojitos, pues también nutritivos, porque vamos a manejar lo que es proteína de pollo, de cerdo, muy rico. Son facilitos, ¿no? Fáciles de preparar. Sencillitos. Eso nos gusta mucho. ¿Qué te parece entonces, chef, si vemos los ingredientes? Señor, señora, ya tiene listo su papel y su pluma para anotar los ingredientes de estos deliciosos panuchos. Y bueno, ahí están apareciendo en su pantalla los ingredientes para preparar estos panuchos, que están calculados pues para 4 porciones. Y vamos a requerir 500 gramos de masa para tortillas, Una lata de frijoles refritos 5 huevos cocidos. también una cebolla en escabeche. y ya. Ah, no hay más. todavía. ¿Cómo no? Y para las cebollas en escabeche, precisamente, vamos a requerir una pieza de cebolla morada. ¿Qué más, Humberto? Tenemos también 3 piezas de pimienta gorda, 3 cucharadas de vinagre blanco Una taza de aceite de oliva. 4 ramitas de tomillo, y 2 hojas de laurel. que eso es para hacer las cebollas en escabeche, ¿verdad, mi Lore? Así es, Muy bien. exactamente, nuestra guarnición que van a llevar Eso nuestros es buenísimo. ricos y deliciosos panuchos, Dios mío. Ok, a ver, A ver, chicos, ¿cómo muy bien. arrancamos? A ver, tú dime. Aquí vamos a trabajar simultáneamente. De este lado, Humberto, yo te explico, vas a hacer la guarnición de nuestros panuchos. La guarnición lleva básicamente en cualquier bowl el que tú Ok, quieras. ok. Cebolla, Cebolla, ajá, ¿qué es chile esto? habanero. El chile habanero, así es. El chile habanero es opcional. Ok. Si la gente come picante, pues le puede agregar. Que es muy, muy tradicional de la comida yucateca, Claro ¿no? que sí. Pero si no les gusta, tampoco pasa nada. No pasa nada, le ok. podemos poner menos, más o simplemente desvenarlo. Lo vamos a agregar todo junto Muy bien. con nuestras cucharaditas de vinagre. Eso lo vamos a dejar marinando aproximadamente por unas 2 horas. Si se puede toda la noche, pues que mejor. Para que amarre, ¿no? Para que amarre bien, sí, que tú sí sabes. Eso. Dios mío. Ahora tenemos del otro lado nuestra lechuga, Kike, y esa tú me vas a Sí. ir haciendo favor de picar. Ya sabes La que vamos picando. por favor, nuestro propósito de año nuevo, Ok. como siempre, va a ser aprender a agarrar el cuchillo, ¿verdad, Kike? ¿Te acuerdas? Claro, chef. Ahora, de este lado yo les explico. El panucho es tradicional de la cocina yucateca y básicamente consta de una tortilla abierta por la mitad, de la cual se rellena de frijoles, huevo y lo demás que Ay, vamos qué a ver. rico. Que luego es un platillo que está como regionalizado en muchos lugares, ¿no? Porque luego yo también Sí. veo panuchos que en el norte, panuchos en otros lugares del sur y como que le cambian cosas, pero la base es la misma, ¿no? Así Esa es. no cambia. Y eso es orgullosamente 100% mexicano nuestro, ¿verdad? Eso. Así es. Ok, chicos, bueno, vamos a calentar nuestra tortilla. En este caso, digo, yo utilicé masa de maíz. Podemos ir a la tortillería, si de repente no tenemos tiempo, compramos nuestras tortillas y le vamos a levantar esta capita. Aquí yo ya ¿Cómo me adelanté es? un A poquito. ver. Le vamos a levantar la capita que se infla. Aquí, bueno, ya se pegó un poquito con los frijoles. Ok. Sí. Y en eso, si se levanta la mitad o más, no hay problema, le vamos a meter frijoles. O sea, va como adentro entonces de la tortilla, ¿no? Así es, ¿Qué tal? así es, muy bien. Bueno, aquí yo ya me adelanté con unos cuantos y vamos a freír. Ahora, de este lado tenemos aceite. Lo mismo, podemos utilizar aceite de oliva, aceite de canola o manteca de cerdo. La manteca de cerdo, la verdad, es que le da otro sabor, Sí, es, claro. es de otro nivel ya eso, ¿eh? Otro nivel gourmet. Gourmet, exactamente, sí. Así es, muy bien. Lo vamos a freír como vamos por allá, Humberto. Aquí esto muy ya está. bien, muy, ay, qué bonito. Mira Quique. nada más, Mira lo que ha sí. aprendido Quique, ¿no? Sí, Quique. Ahí va bien, ¿no? Mis Tenemos buena clases maestra de... de chef, Quique, ¿no? Mis clases, Tenemos claro. buena maestra. Oye, Kike, qué bien picas ya, ¿eh? ¿Qué Sí. tal, verdad? Ya directito de aquí. Oye, eso fue mi propósito de año nuevo Sí, y lo yo estoy lo cumpliendo, chef. No, yo lo sé, Quique, yo sé. Ok, muy bien, le subimos tantito a nuestro fuego. Sí. Y ojo aquí, se va a comenzar como que inflar ligeramente la tortilla. Ajá. Aquí sí es opcional. Por ejemplo, en Mérida lo manejan como le gusta, joven? ¿Doradito o suavecito? Y ya nosotros lo decidimos, ¿no? Oye, una pregunta muy simplona. ¿Eso de que la avientan luego como el aceite arriba, o sea, sí sirve o no? Sí sirve porque se infla. Ah, ok. Y se vaya cociendo al mismo tiempo que abajo, ¿no? Así Me hace es. de repente cuando me pongo a freír tortillas, yo nada más como por de ocioso me pongo a aventarle precisamente el aceite arriba, pero entonces ya veo que además sí tiene algo de
Tiene de una funcionalidad. culinario, por así sí, decirlo. como que le incorporas aire y te digo, va inflando. Es que yo sé que en mi ADN traigo algo de chef. Yo ¿no? lo sé, yo lo Muy, sé. muy en el fondo, pero por ahí debe andármelo. Ahora, de este lado, lo que les comento, podemos acompañarlos, de este lado yo traje cochinita pibil, Ajá. pero puede ser opcional. Podemos Ok. poner también pollo, podemos poner pavo. Lo que queramos, ¿verdad? Lo que Cualquier ustedes guisado, deseen. por así decirlo, de nuestra región. O sea, lo que nos podemos- guste y se le puede poner varios. Así es. Perfecto. Ok, bueno, ahora lo quitamos. Ajá. Tenemos un platito por ahí. Ah, muy bien, Quique, muy bien. Yo ya Aquí estoy lo listo, ponemos. mi querida chef. Ok, miren, Cuando y quiera la- le pongo la lechuga. Y la forma sencilla de armarlo, chicos, Ajá. observen. Tenemos de este lado también tan, tarán, Sí. nuestra lechuga. Perdone, chicos, que Qué ando- de la rico, tortilla. ¿no? Adelante, Mira, así adelante. Frita es. con el frijol adentro. Así es, vamos Ok. a dejarlas escurriendo. Aquí por tiempo digo, bueno, lo ponemos como que un poquito más directo, pero las dejamos escurriendo tantito para quitar El toda exceso, la ¿no? grasa. Ay, Exactamente, ya- exceso de grasa. Ya me llegó el olor. Entonces, a mí cuando me llega el olor, ya marchamos, como dicen. Así es. Lleva también huevo cocido, lo mismo, puede ser opcional, pero el tradicional Ok. lleva huevo cocido. Y ya, chicos, solamente montamos, Wow. ponemos cochinita. La cebolla que Esa está que dejamos acompañada también marinando. del chile habanero. Sí, hay que ponerle, Pero- pero lo probamos aquí con habanero, ¿no? ¿Qué crees Con lo que Humberto? No entramos. Humberto fue a mi casa a hacer y vean qué bonito le quedó. Sí, hermoso. Oye, Tan, ¿qué tan, tal, eh? tan, qué bonito. Ya Dios te ando mío. ganando, mi Quique. Yo quiero Ponte compartir música. rápidamente los ingredientes, señor, señora, por si se les fue alguno. Vamos a repetirlos. Van a ser 500 gramos de masa para tortillas, Son también una lata de frijoles refritos 5 huevos cocidos. y la cebolla en escabeche. Y para preparar estas cebollas en escabeche, vamos a necesitar una pieza de cebolla morada, 3 piezas de pimienta gorda, también 3 cucharadas de vinagre blanco, una taza de aceite de oliva 4 ramitas de tomillo. y 2 hojas de laurel. Acuérdense que esto es para Eso es hacer todo. las cebollas en escabeche. Y tan. Vean nada más, Y qué ve nomás. delicia. Ya terminamos. Ve nomás. Dios Está mío. buenísimo. Quique, hoy sí te voy a dejar que seas tú ¿Yo? primero, ¿eh? Ok. Mérida. Porque si empiezo yo o sea, no le voy a dejar a Y nadie, aquí ¿eh? es Ya donde ahorita decimos bomba. me los como, claro que sí. Así Gracias, que bueno, chef. nos vamos a preparar Gracias a todo esto. ustedes, chicos. Y bueno, recordarles precisamente hablar.